Global TV y TV Mática presentan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos listos aquí regionalmente, pues hubo una paralización, bueno, digamos una paralización o más bien un recordatorio de esa fecha que se asocia a un prócer, un zuliano que se destacó en la lucha independentista, Rafael Urdaneta. Porque de verdad que la paralización es un proceso que sigue de manera natural, así que cuando algunos sindicalistas, gremios hablan de, bueno, vamos a hacer una huelga, un paro, ¿de qué están hablando? Este país ya tiene tiempo casi paralizado. Hoy estuve evaluando estaciones de gasolina de la zona, no hay gasolina, no sé a esta hora, pero temprano, muy temprano, estuve visitando estaciones de servicio y no hay. Ayer pasé por varios lugares y las colas son inmensas y se veía que tampoco había llegado el combustible. Una situación ciertamente complicada, lo de la gasolina, porque se anunció que iba a producirse una modificación en el costo, es decir, iban a iniciar el cobro de la gasolina, porque ciertamente nosotros no pagamos la gasolina. Eso está tan así que en los únicos lugares donde teóricamente reciben dinero del viejo cono es en las estaciones de servicio, en los peajes, por allí. Bueno, usted le entrega 5.000, 10.000, lo que le dé, 100.000 incluso, de los viejos, al bombero y le dice, bueno, no importa, déjalo ahí así y no pagues la gasolina, porque aquí yo no acepto eso. Si el bombero tiene su propio negocio y entonces usted le da 5 bolívares soberanos, 10 bolívares y eso queda allí, de manera que el bombero termina ganando muchísimo más que el propietario de la estación, es ni hablar del Estado venezolano a través de PDVSA, que cada vez que nosotros metemos una gota de gasolina en el tanque estamos hablando de pérdidas enormes. Cientos de millones de dólares que mucha falta nos hacen para los hospitales, para las escuelas. Nosotros desde aquí hemos apoyado el que se aumente la gasolina. Eso es ciertamente como un medicamento que es amargo, etcétera, pero bueno, ¿hasta dónde va a llegar este país en ese proceso donde las cosas son tan contrastantes? No hay medicamentos, no hay equipos, la gente se muere porque no se puede dializar, no hay aparatos para dializar, pero le regalan la gasolina a todo el mundo. Y entonces ahí se produce un negocio que es, usted ve por ejemplo en Bellavista, al final, por donde era la Suiza, esa estación de servicio, hay unas enormes colas, casi 3, en la paralela, en la misma Bellavista, de unos carros viejísimos. ¿Esos carros para qué sirven? No están en el transporte público, porque, bueno, además si estuvieran quizás se usaran porque no hay. Pero el tema es que ellos echan gasolina, hacen esa cola y no les importa durar en la cola un día, 2 días, porque cuando el tanque termina lleno de 80 litros, por ejemplo, son carros grandes, esa gasolina ellos pagan, no sé, supóngase usted un bolívar soberano. Pasado 15 minutos de rodar, entra a la cartera de ese señor del carrito 400, 800, 3.000, 5.000 o 10.000 bolívares soberanos. De eso se trata. Entonces, por esto no entiendo uno por qué no se ha terminado de ajustar el precio de la gasolina. ¿Va a tener un impacto? Claro que va a tener un impacto en la economía. Bueno, ¿y acaso no lo tuvo esta reconversión monetaria que sirvió para que los precios se ajustaran? Incluso aquellos que vivían de una remesita porque alguien les enviaba 20 dólares, 50 dólares, ya eso no les sirve. La cosa está crítica. Bueno, y ayer, para no variar, la electricidad tuvo un corte en el servicio en Maracaibo, hubo una serie de excusas, el sistema tuvo un accidente en la conexión Yaracuy y El Tablazo, etc. Pero es que va a ocurrir con frecuencia si no le hacen mantenimiento, si no se cambian los equipos. ¿Y cómo hacerlo? Si hay unos tipos que se robaron
miles y miles de millones. No pasó nada. A no ser por las actuaciones internacionales, porque allí hubo manejo en bancos de los Estados Unidos, Europa, y ellos lo consideran un delito porque están lavando dinero producto de la corrupción. Entonces, delito para la legislación de esos países. En consecuencia, han actuado. Y ahí tenemos incautaciones de bienes impresionantes. Usted sabe, robar tanto dinero como para comprar una prenda, un anillo en 3 millones de euros. Con eso llenamos de medicamentos y aparatos todos los hospitales del Zulia. ¡Qué miserable! Si, ni siquiera es, bueno, es que no está justificado. Es que necesitaba, el tipo estaba muy pobre y se robó unos reales. Sigue siendo un delito. Pero a esos niveles, para gastárselos en fiestas, en botellas de vino o champaña de $1.500, eso es insoportable. Es que son de las cosas que hay que cambiar en el país. En el país el problema no es cambiar el gobierno. El problema del país no es cambiar ni siquiera una figura por otra. Es transformar la estructura de los valores que están muy mal. Este país se ha resquebrajado en su estructura ósea de los valores principales que rigen el funcionamiento de cualquier sociedad y la hacen sobrevivir. Una sociedad, un país puede tener un terremoto, una guerra, incluso la guerra mundial que devastó muchos países en Europa, pero tenía gente con capacidad, gente con compromiso con el trabajo, lealtad con su país, gente que cree en el valor del mérito por hacer las cosas bien. Venezuela se benefició y recibió muchos de ellos que se convirtieron en miembros de las orquestas que se crearon, las orquestas sinfónicas, o entraron a las universidades a dar clases, o fueron jardineros, o fueron plomeros, o fueron albañiles. Aquí llegaron muchos de Italia, Europa, España o Portugal, por ejemplo. Unos obreros entraron en la industria petrolera, dar algunos servicios, y hoy traemos, hay familias cuyos nombres están ahí, la ciudad está llena de edificios que construyeron, dieron su aporte, y hoy son megamillonarios sus descendientes. Bueno, porque la gente vino con valores, el trabajo, etc. Tenemos que registrar todos estos asuntos de nuestras propias andanzas y recuperar la esencia, no del venezolanismo por razones folclóricas, que eso tendrá su importancia, sino en la esencia de la condición humana, de la decencia del hombre, de la honestidad como ser social, del compromiso con todos estos valores, de la educación y la solidaridad, de entender que los niños pobres necesitan fundamentalmente no que le regalen un bolsito y la misión no sé qué cuántas cosas, no, que le den la mejor educación. Claro, ahí tiene que haber un comedor, porque en este momento muchas familias de los barrios no tienen ni cómo comer. Bueno, la pasa mal la clase media. Imagínense ustedes en los sectores populares. De eso se trata. Allí sí hay solidaridad. Allí sí hay un esquema de reivindicación social cierta, no la transformación de unas masas indolentes que están allí con la mano estirada para que el papá Estado entregue cada cierto tiempo una dosis de sobrevivencia, y estos a su vez se sientan agradecidos. ¿Agradecidos a qué? Hay que estar bien preocupados cuando una sociedad tiene que tener programas y cosas, y el mensaje principal es que le voy a dar, después te voy a dar más, etcétera, y más, y te van quitando porque ese dinero sale del erario público para entregárselo a alguien que no le piden nada a cambio, que haga pan, que siembre, nada de eso. Eso es parasitario. Hay que cambiar este país, hay que cambiar. Pero ayer, en medio de ese esquema, yo estaba en Caracas y estaban unas señoras de los tribunales, entiendo, y cuando se fue la luz en su casa, el marido gritó tanto y dijo tantas cosas que por aquí no las puedo mencionar, y de eso se trata. Pero me decían que un juez gana un poco menos de 5.000 bolívares. ¿Cómo puede?
una persona que tiene el papel de administrar la justicia, algo tan delicado que tiene que ver con la libertad de una persona, que tiene que ver con la defensa del patrimonio de una persona, que tiene que ver con la equidad, que tiene que ver con esa toma de decisiones sin ver los rostros ni los intereses, sino lo que establece la justicia, el fiel de la balanza. ¿Cómo es posible que se le paguen esas miserias? Y ayer como que hubo una juramentación en Caracas de esas personas que aspiran a ser jueces o son jueces, no sé, pero me dicen que hay algunas que se fueron hasta en autobús, no ganan para eso. Entonces son cosas, esas distorsiones, como aquella historia del profesor universitario que tuvo que pedir unos zapatos porque no tenía ni para reparar los actuales con sus ingresos universitarios. Nosotros tenemos que revisarnos internamente como sociedad. Y en algún momento habrá que rendirle homenaje a tanta gente, maestros en las escuelas, médicos en los hospitales, obreros en distintas empresas públicas o privadas, que a pesar de esas dificultades, se suben en un camión, se van a pie y están allí dando la batalla para servir. Esa es otra condición humana. Y eso es el mensaje que nos da esa conducta de que el país no está perdido, el país tiene profundas dificultades, pero que ahí está la importantísima reserva de la gente, del venezolano, que tiene las mejores maderas para hacer que se renueve el bosque de la esperanza, el frondoso árbol de la gran Venezuela. Por eso tenemos que tener eso, doctora, que hablábamos de eso ayer, esperanza. Nunca perdamos la esperanza. Hasta mañana. Bueno, vamos a hablar ahora de un evento que tiene la gente de Benanchán. Ellos están ocupándose siempre de diversas actividades. Ellos tienen una que se intitula Contexto, Petróleo y Energía en Venezuela. Esto será el 31 de octubre y los teléfonos son el 0261-791-5092 para que aquellos que quieran participar. Esto lo organiza la gente de Benanchán, Contexto, Petróleo y Energía en Venezuela. Así que ojalá puedan asistir, son actividades muy importantes. Ahí estamos viendo el aviso que nos da la información completa, el 31, y aparecen los teléfonos. Hay un 0424-19-22-33 para que ustedes llamen, y es una entrada muy módica, las facilidades que presta Benanchán para acercarnos a estos temas de tanta importancia. Bueno, chao pues.